En los siguientes dos videos estaremos viendo el patrón de 3 columnas. Se puede parecer mucho al de 3 columnas iguales. Aquel obviamente eran, 3 columnas del mismo tamaño. En este es, digamos, un contenido principal un poco más grande y 2 sidebars más pequeños. Suponiendo que tengamos un sitio web. Hay diferentes variantes. Una podría ser tener, digamos, un sidebar pequeño del lado izquierdo, otro sidebar pequeño del lado derecho y un área de contenido principal un poco más grande al centro. Entonces veamos cómo hacerlo. De vuelta en el código vamos a abrir el 053 columnas CSS Grid y vamos a abrir aquí el index.html y lo voy a abrir con Live Server. Después de ver que tenemos esta entrada de blog y tenemos 2 sidebars que van a ser estos dos. Si vemos el HTML tenemos una etiqueta main que define el contenido principal y después tenemos 2 asides. Vamos a agregarle en este ejemplo 3 clases. Ya estamos agregando más complejidad, más clases para poderlas seleccionar con CSS. Y aquí le voy a poner una clase llamada contenedor-grid. El main va a tener una clase llamada contenido principal. Y este aside, el primero va a tener una clase llamada sidebar-1. Y el segundo va a tener una clase llamada sidebar-2. Sidebar2. Todas esas clases extras para poderlo seleccionar con CSS. Vamos a abrir aquí CSS y Style. Si damos scroll hasta código aquí, primero creamos el Media Query, ¿no? Y voy a ponerle 768 píxeles. Y voy a poner aquí contenedor grid, que sería de nueva cuenta el elemento padre. Y lo primero que voy a hacer es poner aquí un display de grid, display 2.grid. Eso ya nos va a dar acceso a CSS Grid. Y de nueva cuenta, en este patrón de diseño tenemos 2 sidebars más pequeños y un contenido un poco más grande. Podemos hacerlo de la siguiente forma: grid-template columns. Y si lo haces con porcentajes, puedes darle, por ejemplo, un 20% al primer sidebar, 60% al contenido principal y 20% al otro sidebar, ¿no? Algo como esto. Ahora, si guardo cambios, automáticamente CSS Grid, digamos que posiciona los elementos conforme los va leyendo en el HTML. Es decir, este 20% sería el primer elemento que encuentre como hijo de contenedor grid, es decir, este article. Y después este aside, mejor dicho, este main, contenido principal. Después este aside y después este otro. Y puedes ver que los coloca como cree que deben ir. Si abrimos de nueva cuenta el código, puedes ver que el contenido está como muy junto, ¿no? Podemos agregarle aquí un column gap, que va a ser de 2 rem para tener separación entre columnas. Y se ve más o menos. Sin embargo, esta entrada de blog debe ser el contenido principal, debe estar aquí. Algo muy importante es que cuando querías hacer algo como eso en versiones anteriores previas a Grid, tenías que utilizar JavaScript para, digamos, copiar el contenido e insertarlo en el HTML. Era muy complicado. De nueva cuenta, para trabajar con Grid no hay ningún navegador mejor que Firefox Developer Edition, porque tiene lo siguiente: si selecciono aquí contenedor Grid y habilito la vista de Grid, nota cómo nos aparecen estos números. Estos números me van a permitir posicionar los elementos donde yo deseo. Entonces, este contenido principal debe de estar aquí en este sidebar. Por lo tanto, le vamos a poner aquí punto contenido guión principal. Y le voy a poner aquí grid, column. Y su columna va a ser del número 2, aquí arriba aparece el 2, al número 3. Le ponemos del 2 hacia el 3. Si guardamos cambios, puedes ver que se posiciona en el centro tomando el área más grande. El problema es que eso como que coloca el main en este elemento, después el aside en el siguiente, y el otro lo empuja hacia abajo. Pero lo que podemos hacer es decirle: este sidebar 1 tiene que estar acá. Por lo tanto, podemos ponerle algo así como sidebar 1 y de nueva cuenta grid column. Y le vamos a decir que va a ir del 1 hacia el 2, es decir, se tiene que posicionar aquí. Decimos: tú vas del 1 hacia el 2. Si guardamos cambios, puedes ver que esto nos va a dar un problema porque nada se coloca de este lado. Estamos modificando, digamos, la apariencia y eso, digamos, que tiene cierto conflicto con nuestro HTML hasta que entendemos algo que se llama colocación automática del diseño de cuadrícula. Grid va a posicionar este que hemos colocado del 1 hacia el 2 en la parte inferior. Por lo tanto, si aquí le doy inspeccionar, aquí le doy grid, nota cómo crea una cuadrícula en la parte inferior. A pesar de que yo solamente creé columnas, no creé rows. Eso pasa de nueva cuenta porque grid lo acomoda automáticamente.
Hay varias formas de solucionarlo. La más limpia, digamos, es decirle grid, auto, flow, y aquí vamos a ponerle column. De esa forma, el flujo en el cual se van a acomodar las columnas, o mejor dicho, el contenido va a ser en columnas. Y puede ser que aparece sobre nosotros, aparece el contenido principal. Y como este otro, digamos que no le hemos definido un lugar, pero se posiciona donde ve una columna disponible, puedes ver que es correcto el lugar donde se muestra. Entonces ya tenemos sobre nosotros entrada de blog y la misión. Que esto es un poco diferente a cómo tenemos definido nuestro HTML, ¿no? Porque primero tenemos este article y después este sidebar con sobre nosotros. Y aquí lo estamos mostrando, digamos, de forma diferente o invertida. Ahora, si no quieres trabajar con estos porcentajes, le puedes poner un FR, 3 FR y un FR. Eso lo que va a hacer es, por cada píxel que reciben los sidebars, pues este otro recibe 3. Eso lo hará que tenga, digamos, 3 veces el tamaño, o sea, un poco más grande. El resultado puedes ver que es el mismo. Ahora, ya cuando te empiezas a meter con muchos números de estos en posicionamiento de columnas, ya no es tan sencillo de mantener. Para eso hay algo que se llama Grid Template Areas, que me gusta mucho en realidad, pero solamente lo utilizo cuando es un layout más complicado. Vamos a poner aquí Grid Template Areas. Y básicamente aquí tenemos que ponerle comillas dobles. Es como dibujar el contenido. ¿A qué me refiero? Puedes ver que del lado izquierdo vamos a tener este sidebar, el contenido principal, y después el sidebar del lado derecho. Le podemos decir, ok, la parte de la izquierda se va a llamar izquierda, la parte del centro se llama contenido, y la parte de la derecha se llama derecha. Y en lugar de grid column aquí, le podemos decir, el contenido principal se debe de posicionar aquí, que va a tener la medida de 3 FR. Por lo tanto, en lugar de grid column, utilizas grid-área. Y le dices, ok, este tiene que posicionarse en contenido. Este ya no requiere comillas dobles, solamente el nombre del área. Y si guardamos cambios, pues ver que el resultado es el mismo. La limpieza del código se va a dar, por ejemplo, aquí también. Vamos a ponerle aquí grid área. Y le ponemos izquierda. Y nota cómo en lugar de estar trabajando con números y columnas, etc., ya nuestro diseño o nuestro código es más claro. Porque tenemos definida, digamos, este contenido. Y le decimos, ok, tenemos izquierda, contenido y derecha, diferentes áreas, y tienen ese tamaño, izquierda 1 FR, contenido 3 FR y derecha 1 FR, y vamos posicionando donde requerimos, y puedes ver que el resultado es el mismo. Cuando ya pones muchos números, yo prefiero esta sintaxis. Es más clara, más descriptiva de qué es lo que está haciendo. En el siguiente video vamos cómo hacer lo mismo ahora con Flexbox, así que continuamos en el próximo video.